Bueno, comenzamos. ¿La iglesia atraviesa la tribulación o Cristo viene a buscar a su iglesia antes de la tribulación? Yo creo que la iglesia atraviesa la tribulación y Cristo viene a buscarla luego. El problema es que cuando confundimos la gran tribulación con la ira. Entonces muchos se agarran de pasajes donde Pablo enseña que la iglesia no fue creada para la ira y Cristo la rescata de esa ira. Pero el problema es que ira y tribulación son dos cosas distintas. Vamos primeramente a leer los pasajes que habla con respecto a esta ira, que se encuentra en Primera de Tesalonicense 1:10. Y dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que se viene. El otro pasaje se encuentra en el capítulo 5, versículo 9, también de Tesalonicense. A veces digo Tesalónica, porque era la iglesia de Tesalónica. Porque Dios no nos destinó para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Bien, acá Pablo está diciendo de que íbamos a ser libres, que no fuimos predestinados para la ira, sino que Jesucristo mismo nos salva de esa ira. Muchas veces pensamos que como cristianos no podemos sufrir y no podemos pasar por esa gran tribulación, que Dios, en ese gran amor que Él tiene por nosotros, Él nos va a rescatar de esta gran tribulación. Pero vamos de nuevo a lo mismo. Ahora vamos a ver que tribulación e ira son dos cosas diferentes. Primeramente vamos a hacer un repaso donde vemos que la iglesia sí sufre persecución, como al día de hoy. Siempre la iglesia a lo largo de la historia ha sufrido persecución, ya sean en los primeros discípulos. A lo largo de la historia la iglesia siempre fue perseguida. Hoy día la iglesia es perseguida con muerte. En los países donde hay países más extremistas en contra del cristianismo, por ejemplo, en países africanos, Asia, Medio Oriente, y la iglesia siempre ha sufrido tribulación, pero se espera, la Biblia habla de la gran tribulación. Vamos a buscar algunos pasajes en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 21. Y dice: y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Acá está hablando del anticristo y está hablando de que este cuerno, el anticristo, iba a hacer guerra contra los santos y los iba a vencer. Ahora vamos a buscar también en Daniel 8:24. Tengo acá unas citas anotadas. 8:24. Habla del anticristo: y su poder será enorme, pero no por su propia fuerza, y causará grandes ruinas y prosperará, y actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Seguimos, otras citas más. Primera de Tesalónica 3, versos 3 y 4. Para que nadie se turbe por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto estamos destinados. Porque cuando aún estamos con vosotros, os predecíamos: vamos a ser afligidos, como en efecto llegó a acontecer, y sabéis. Pablo le está hablando que
que parte, que, que parte de este destino nuestro es también pasar por estas tribulaciones y aflicciones. Y Pablo dice, pero yo ya les advertí que vamos a pasar por esto. Otro pasaje más, Apocalipsis, capítulo 11, verso 7. Acá está hablando de los dos testigos. Cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 13, versículo 7, habla de la bestia, el dragón, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, y dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. La mujer puede representar Israel o la misma iglesia. Creo que se representa más a Israel. Entonces el dragón se enfureció contra ella y fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente. Y acá define quiénes son estos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, iba a hacer guerra contra Israel, el dragón, y contra su simiente, aquellos que guardan el testimonio de Jesús. Entonces vemos en todos estos pasajes que acabo de compartir de que la iglesia va a sufrir persecución, de que esta bestia, anticristo, que sube, va a hacer guerra contra nosotros, nos va a vencer, nos va a matar. Pero ¿qué importa morir si nos vamos a encontrar con Dios? El morir nos es ganancia. Acá ya vimos que podemos morir por Cristo, que vamos a sufrir aflicción por Cristo. Entonces, vamos ahora a hacer un resumen de qué es lo que predijo Cristo de los últimos tiempos, cuando habla de la gran tribulación y cuando habla también del rapto de su iglesia, de buscar a su iglesia y encontrarnos con Él en el aire, cuando Él venga en las nubes con poder y gran gloria. Vamos a Mateo, capítulo 24. Les resumo lo que dice Jesús en este capítulo 24. Son 4 sucesos. Primero, habla de dolores de parto. Luego habla de la gran tribulación. Luego habla de acontecimientos celestiales. Y luego de eso, por cuarto, es cuando Él viene a buscar a su iglesia. Y yo entiendo que cuando viene a buscar a su iglesia, también es la retribución a todos aquellos que no adoraron a Cristo, que adoraron a la bestia, que se dejaron poner el sello de que son parte del sistema y que no están en Cristo. Entonces, 4 sucesos: dolores de parto, gran tribulación, acontecimientos celestiales y la venida de Cristo, rapto, arrebatamiento, como tú lo conozcas. Yo entiendo que es el encuentro con nuestro Señor. Y Cristo habla. Capítulo 24, podemos comenzar el versículo 6, vamos a hacer un resumen. Y dice, y vais a oír de guerras y rumores de guerra. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer. Pero aún no es el fin, porque será levantada nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas serán principios de los dolores de parto. Fijemos que dice Cristo acá, dice, habrá guerra, nación se levantará contra nación, reino contra reino. Menciona hambrunas y terremotos. Pero en el Evangelio de Lucas también, cuando habla de estos mismos acontecimientos, dolores, partos, Lucas registra pestilencias. Y es muy importante el pestilencias porque se conecta
a los sellos de Apocalipsis, que menciona que iba a haber hambruna, que iba a haber guerra, y el cuarto sello está hablando de pestilencias. Es muy importante, que en el Evangelio de Mateo no lo registra. Bien, seguimos. Y dice Cristo, pero esto no será el fin. Versículo 21, siempre en Mateo 24. Porque habrá entonces una gran tribulación. Primero viene hablando de que la iglesia iba a ser perseguida, que le iban a echar manos y que iban a ser perseguidos todos los cristianos. Dice, versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del cosmos hasta ahora, ni habrá jamás. 22, versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cristo está diciendo que por causa de los escogidos, porque los escogidos van a estar allí, atravesando esa gran tribulación, esos días iban a ser acortados. Lo leemos de nuevo. Porque habrá entonces una gran tribulación. Versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Seguimos y acá está el resumen que hace Cristo, desde el versículo 29 al versículo 31, siempre en Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque va a haber una gran tribulación, Cristo dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido. Esto serían las señales que vamos a ver en el cielo. El sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Me encanta acá Lucas. A ver, voy a buscar cómo describe Lucas estos últimos tiempos. Cuando habla después de las señales, me gusta esta parte. Dice, y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes, de desesperación por el bramido del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Repito el mismo relato, pero este versículo me encanta. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levántense, alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Qué hermoso, me encanta. Lucas registra, después del acontecimiento, después de la gran tribulación, después de los grandes dolores de parto, después de la gran tribulación, después de los acontecimientos celestiales del sol, la luna, de las estrellas que caen al cielo, que después vamos a ver más adelante qué son esas potencias, quiénes son. Él registra, levántense, miren para arriba porque nuestra redención está cerca. ¿Cuándo? Después de que acontecen todas estas cosas que ya mencionamos. Y entonces vemos que la iglesia atraviesa la tribulación, pero la gran tribulación no es la ira. Entonces, ¿qué es la ira? La ira son las 7 copas de la ira. La ira es el juicio que Dios trae sobre el hombre blasfemo, sobre las bestias, sobre el dragón, sobre Babilonia y sobre todos aquellos que no creyeron en Dios y sí creyeron en el sistema babilonio, se dejaron marcar y no le dieron en ningún momento gloria a Dios. Esa es la ira. Y ahora vamos a introducirnos
Y vamos a ver que cuando viene la ira, la iglesia no está, bien, pero cuando viene el Señor a buscar a su iglesia, a nuestro encuentro con Él, vemos que también juntamente con ese encuentro, con ese galardón, como lo llama la Biblia, como la Biblia lo menciona, viene también la retribución a todos aquellos que no adoraron a Dios. Muchas veces se creyó que la iglesia venía antes de la gran tribulación y mucho después viene la ira. Y en la Biblia vamos a ver que cuando Cristo viene, busca a su iglesia, es también el galardón para nosotros, y ahí es cuando desata la ira. Vamos a hacer un gran esfuerzo acá para que quede todo entendible. Yo entiendo que la venida junto con el arrebatamiento es un mismo suceso. Yo sé que muchos, la mayoría enseñan como que son dos cosas distintas. Yo entiendo que acontece en el mismo tiempo, o si puede haber un lapso muy cortito entre la reunión de nosotros en el aire con nuestro Señor y cuando Él venga para reinar. Como que pueden llegar a acontecer algunos días, pero no va a ser un periodo largo entre que acontezca una cosa y la otra. Vamos a ver, en 1 de Tesalónica, capítulo 4, del 15 al 17. Habla de la venida de nuestro Señor. Primera de Tesalónica 4, del 15 al 17. ¿Por qué os decimos esto en palabra del Señor? Que vosotros, los que estemos vivos, los que quedamos hasta la venida del Señor, de ningún modo predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estamos vivos, los que quedemos, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. ¿Qué está hablando Pablo? Le está diciendo, fijémonos en el versículo 15. Los que quedamos hasta la venida de nuestro Señor. No está hablando de arrebatamiento, está usando la palabra venida. Los que quedemos hasta la venida de nuestro Señor, dice, porque el Señor mismo vendrá. Y atenta a las palabras, porque menciona, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y cuando Él descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primeros. Después nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados simultáneamente con ellos, con los que acaban de resucitar. Con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Cuando Cristo venga en las nubes, los muertos van a resucitar, los muertos en Cristo resucitarán primeros, nosotros, nuestros cuerpos serán glorificados y seremos reunidos juntamente con ellos en el aire, con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Cuando dice, hasta la venida del Señor. Vamos a ver esto que les decía hoy, la retribución, que es junto la ira con el galardón sobre nosotros. Segunda de Tesalonicense 1, capítulo 1, del 6 al 8. Ya que es justo de parte de Dios retribuir con aflicción a los que nos afligen. Y a vosotros que sois afligidos, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? En la manifestación del Señor Jesús desde el cielo con ángeles de su poder, en llama de fuego,
que da retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Prestemos atención a las palabras. Está hablando la retribución de Dios en el versículo 6. Retribuir con aflicción a aquellos que nos afligen. Y a nosotros, los cristianos, darnos ese reposo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a venir esa aflicción para aquellos que nos afligen y a nosotros el reposo? Clarísimo, en la manifestación del Señor Jesús, cuando venga desde el cielo, dice, que da retribución, versículo 8, en llama de fuego, que da retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Otro versículo, fijémonos en Apocalipsis 11, del 15 al 18. ¿Qué es lo que entiendo yo, hermanos? Que la iglesia está, cuando leemos Apocalipsis, la iglesia está en los 7 sellos y en las 7 trompetas. Cuando culmina la séptima trompeta, aquí vemos cuando se ejecuta la séptima trompeta. Hago un paréntesis, por lo que yo entiendo. Entiendo que en las trompetas, son juicios que Dios trae sobre la tierra. Y muchas veces, o siempre, para que haya juicio se necesitan testigos. Por eso es necesario que la iglesia esté, para traer esos juicios. Y a veces podemos llegar a pensar que la iglesia no puede estar en juicios, ¿sí? El juicio comienza por la casa, dice. Pero la iglesia es necesario estos 2 testigos para traer los juicios de Dios. Acuérdense de cuando Israel estaba en Egipto, todos los juicios que Dios trajo sobre Egipto. Y si leemos las primeras 5 trompetas, nos encontramos con que estos juicios que Dios trae sobre la tierra son muy, pero muy parecidos a los juicios que Dios trajo sobre Egipto. Estoy hablando de las plagas. 5 de estas trompetas son similares, o está hablando de lo mismo, de aquellos juicios que Dios trajo, aquellas plagas, que también la Biblia las menciona como juicios, que Dios trajo sobre Egipto, sobre los dioses de Egipto y todo lo que da vuelta allí. Entonces, otro ejemplo más, cuando Dios trajo juicio sobre la tierra, que la inundó en el tiempo de Noé, estaba Noé, y Dios pudo traer ese juicio por cuanto Noé era justo. A causa de la justicia de Noé, Dios pudo juzgar la tierra, como diciendo, ustedes debían comportarse así como Noé. Noé era un testimonio de lo verdadero, de cómo se debían comportar. Entonces vemos que la iglesia está. De hecho, si vemos la quinta trompeta, cuando salen estas langostas, vemos que les dice, no coman la hierba, no destruyan los árboles, vayan a atormentar a los que no tienen el sello de Dios. Porque estaban los que tenían el sello de Dios. Por 5 meses. Vayan a atormentar a quienes no tienen el sello de Dios. Déjame volar un ratito en esto. Yo estaba meditando en esto y no estoy diciendo que esto es así, es lo que yo creo y pienso nomás, y a veces vuelo. A ver. Yo entiendo como que este tormento, que es un ay, la Biblia habla de, vienen 3 ay sobre los que moran en la tierra. No sobre la iglesia, sino de los que moran en la tierra. Y vemos que no los mata, pero los atormenta. Dice que es como una picazón de escorpión, el tormento que traen estas langostas. Y yo entiendo, yo vuelo con esto. Como que puede ser un tormento que viene mentalmente a las personas, a los que mueren en esta tierra,
por lo que se va a ver por los acontecimientos que van a ocurrir sobre la tierra, que va a traer un desazón, un desánimo, un deseo de muerte sobre las personas, pero no sobre la iglesia, sobre los sellados. Pero no solamente porque tienen el sello, sino porque una iglesia entendida en el tiempo que está viviendo, una iglesia, un pueblo de Dios que pone su mente y su corazón en las cosas del cielo, que ama las cosas del cielo, que ama el reino de Dios por encima de los afanes, de los deleites de esta tierra. Y entonces al ver que todo se desborona, que ya no queda más nada, la iglesia tiene la mente y el corazón puesto en Cristo, como diciendo, estas cosas materiales que están sucediendo, todos estos acontecimientos, yo tengo mi fe en Cristo, yo sé que Cristo ya viene, tengo mi esperanza en Cristo. Eso es lo que yo percibo. Después en la trompeta 6 habla de un ejército de 200 millones de personas. Algunos atribuyen, no, es China. No se sabe quiénes pueden ser todos los ejércitos del mundo, una guerra, una masacre total. Miremos que en la sexta trompeta dice que muere 1/3 de la población mundial. Acá, aún nosotros los cristianos podemos llegar a morir. No importa. Estamos en Cristo. Bien. Vamos a leer con respecto a la retribución, cuando se ejecuta la séptima trompeta, que después habla que esto va a acontecer cuando se ejecute la séptima trompeta. La última trompeta, dice Pablo. Séptima trompeta, Apocalipsis, capítulo 11, del 15 al 18. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y se produjeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo llegó a ser de nuestro Cristo, de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en su trono ante Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, atento acá, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y reinaste. Antes se menciona el que eras, el que es y el que será, o el que vendrá. 3. El que era, el que es y el que vendrá. Y acá en la séptima trompeta, la revelación de Juan dice: el que eras y el que es. Y ya no dice el que vendrá, porque ahí ya Cristo está presente, ya está el galardón, ya está todo, no queda más nada. Y el que es. Tomaste tu gran poder y reinaste, y se iraron las naciones, pero ha llegado ya tu ira, el tiempo de ser juzgados los muertos, y de dar galardón a tus esclavos, los profetas y los santos, y a los que temen tu nombre. Ahí vemos la retribución, de que cuando Cristo venga en la séptima trompeta, cuando se ejecute la séptima trompeta, va a venir. Ya tu ira viene, dice, y el galardón para tus santos, para los que temen tu nombre. Bueno, vamos a leer los últimos pasajes de Pablo. Ya leímos el de Tesalónica, de la venida de Cristo que iba a acontecer cuando suene la trompeta. Fijémonos este versículo de Cristo acá. También dice, en el capítulo 10 de Apocalipsis, versículos 6 y 7, ya lo último de 6. Dice, ya no habrá tiempo. Versículo 7, sino en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté por tocar trompeta, también habrá sido consumado el misterio de Dios. Y ahí ya no va a haber más tiempo. Cristo va a ser revelado, consumado su misterio. Seguimos. Segunda de Tesalónica, capítulo 2, versículo 1 y 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Pablo está revelando. ¿Qué pasó acá?
Sí, estamos grabando bien, sí. Pablo está revelando que Cristo no va a venir antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Primera de Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo está hablando Pablo que va a acontecer esto? A la trompeta final. Pablo está diciendo, en un instante, ¿cuándo? A la final trompeta, después de la séptima trompeta, es cuando todo va a ser manifestado. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. Bueno, hermano, creo que hasta aquí vamos llegando. Me faltó leer de los sellos de Apocalipsis. Se está haciendo un poco largo el video. Apocalipsis menciona exactamente lo mismo que relata Jesucristo. Vemos que los sellos 2, 3 y 4, que hablan de guerra, una disparada de los precios, que esto también produce hambre, que se dispara el precio de la harina, el trigo, pero dice el aceite y el vino no lo toques. Ahí vemos una disparada de precios. Después en el cuarto sello podemos ver que la muerte está muy referida a pestes, todas estas cosas que estamos viviendo que cada vez se van a acrecentar cada vez más. Y el quinto sello habla de, vamos a leer el quinto sello, que están las almas debajo del trono pidiendo: Señor, hacenos justicia, de aquellos que moran en la tierra, hacenos justicia. Y le dice, esperen un poco más. Dice, ¿hasta cuándo? Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 11. Y a cada uno le fue dada una túnica blanca y le fue dicho que descansaran un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos, que debían ser asesinados también como ellos. Acá que estamos viendo, gran tribulación. Después de los dolores de parto, de terremoto, hambre, pestilencia, guerra, rumor de guerra, después de todo eso, vemos la persecución. El quinto sello está hablando de estos que hacenos justicia, y Dios le dice, esperen que se dé completar el número de sus consiervos que deben ser asesinados como ustedes. Vamos al sexto sello, y el sexto sello relata lo mismo que relató Cristo, todos los acontecimientos celestiales. Dice, versículo 12, y vi cuando abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto, y el sol se oscureció como saco de arpillera, y la luna entera se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera suelta sus brevas. Después habla de que el cielo es abierto, no queda nada, el cielo es abierto, y todos están desesperados. Hola a todos, bueno, les cuento que tuve un problema con el video, se me cortó, se me perdió una parte. Espero que haya quedado claro, que se haya entendido. Y bueno, vamos a seguir subiendo nuevos videos, nuevas exposiciones. El próximo tema a tratar va a ser de los dos testigos de Apocalipsis 11. Vamos a revelar quiénes son estos dos testigos, si son dos personas, qué son. Y próximamente también vamos a estar compartiendo de la ciudad santa que desciende del cielo, de los 144.000. Vamos a revelar quiénes son estos 144.000, si realmente son 144.000 hebreos o quiénes son, qué son. Todos estos temas vamos a ir tratando y a seguir subiendo de este tipo de contenido. Yo creo que en este tiempo esto que estoy compartiendo con ustedes lo vamos a empezar a escuchar por todos lados, porque es lo que Dios está revelando en este tiempo.
y solamente la palabra va a ser la única que nos va a llevar a la verdadera luz, que es Cristo. Yo estoy usando la Biblia cuarta edición textual, se la recomiendo. Me parece una de las versiones más acertadas. La tengo en la aplicación, es gratis, la pueden descargar en el Play Store. Y también la tengo en papel, está muy buena la Biblia. Y también recomiendo que estemos usando en internet Biblias interlineales para poder ir al griego, al hebreo, en su lenguaje original y para no errar palabras, porque algunas palabras se han agregado, se han quitado, por ahí son diferentes, entonces podemos ir al original y así no equivocarnos. Bueno, hermano, Dios los bendiga en el nombre de Jesús, amén.